Estás navegando en un océano tranquilo cuando la ves. Una ola gigante que se eleva del agua, imponente sobre tu barco. ¡Ay, no! Pero antes de que puedas reaccionar, la cubierta desaparece bajo tus pies y caes en un hoyo profundo y enorme en el mar. Ningún escenario te da oportunidad de sobrevivir. Al parecer, el océano puede aplastarte y de pronto hundirse bajo tus pies. No es tu día. Bueno, en el primer caso, será una ola errante gigante. Son olas enormes y peligrosas que aparecen de repente y miden al menos el doble que las olas a su alrededor. Pueden surgir en mar abierto sin aviso y moverse en dirección diferente al viento y las demás olas. Son extremadamente peligrosas, incluso para barcos grandes, porque se forman súper rápido y crecen a tamaños excepcionales. Pero hay una amenaza aún más aterradora en el océano: los hoyos errantes. Son enormes depresiones en el agua y hasta hace poco nadie podía confirmar su existencia. Son lo opuesto a las olas errantes. En vez de una ola enorme que se eleva, son hundimientos profundos que aparecen de repente, a veces justo antes o después de una ola grande. El agua cae abruptamente, rodeada de olas normales a los lados. Cuando la diferencia entre la cresta y el fondo es mucho mayor de lo normal, puede ser igual de peligroso para los barcos que una ola gigante de 80 a 100 pies. Ahora, los científicos descubrieron que las olas grandes y las depresiones profundas suelen ocurrir juntas, así que el peligro se duplica. El proyecto Max Wave de la ESA estaba estudiando olas errantes cuando encontraron evidencia de hoyos errantes. Después, los investigadores recrearon hoyos errantes en un tanque grande para estudiarlos de forma segura, y descubrieron que las olas errantes y los hoyos errantes provienen del mismo patrón oculto en el océano. Verás, el proyecto Max Wave no clasificó oficialmente a los hoyos errantes como un tipo separado de ola. Pero los científicos sí notaron algo inusual en sus datos. Vieron caídas profundas en la superficie del océano junto con picos de olas muy grandes. Esto sugería que los hoyos errantes podrían existir, pero no había suficiente evidencia para confirmarlo. Para probar esta idea, un equipo de la Universidad de Kioto recreó olas oceánicas en un tanque largo de unos 50 pies. Funcionaba como un mini océano controlado, donde los científicos podían ajustar el tamaño y la velocidad de las olas. Dentro de este tanque, lograron crear tanto olas errantes gigantes como hoyos errantes profundos. Los hoyos errantes parecen vacíos repentinos en el agua, depresiones profundas rodeadas de olas normales, como si el océano se hundiera brevemente en un punto. Es como si apareciera un bache en la carretera, pero lleno de agua en movimiento en lugar de asfalto. Imagina las olas normales como brincos rápidos que se repiten sobre el agua. Ahora, imagina una ola mucho más grande y lenta encima de eso. Se ve como una colina rodante que sube y baja todo. Esta ola más grande controla qué tan fuertes son las olas pequeñas. Si la colina coincide con una ola justo en su punto más alto, la ola crece hasta convertirse en una enorme ola errante, como si alguien apilara una ola encima de otra. Pero si esa misma colina empuja hacia abajo cuando una ola está en su punto más bajo, crea un hoyo profundo en el agua. Es como si el océano cayera de repente bajo tus pies. Es el mismo proceso, solo que con diferente sincronización. A veces crea una pared gigante de agua y otras veces una caída repentina y peligrosa. Los resultados del experimento coincidieron con las predicciones matemáticas. Demostraron que esos patrones extraños no eran solo teoría, sino algo que realmente puede pasar en el océano. En 2016, los científicos compararon modelos matemáticos con mediciones reales del océano y encontraron patrones que coinciden con olas gigantes y hoyos profundos en la naturaleza. Claro, en el océano real, estas formas no son perfectamente suaves como en los experimentos. Las olas suelen tener bordes más afilados e irregulares, como una colina más empinada de un lado que del otro.
Pero incluso con estas diferencias, siguen la misma estructura oculta. Esto confirma que las olas errantes y los hoyos errantes son dos tipos del mismo fenómeno oceánico. Solo están formados de manera diferente por el tiempo y la energía. Mientras tanto, seguimos sin conocer realmente el océano. La mayor parte es un misterio. Menos de 1/1000 del fondo marino se ha visto de cerca. Imagina el tamaño de Rhode Island o Luxemburgo. Oye, escoge uno. Esa pequeña porción es lo que hemos mapeado. Todo lo demás, trincheras profundas, grietas, cuevas, enormes montañas submarinas, sigue borroso en nuestros mapas. Muchos fenómenos fueron inexplicables durante siglos. Por ejemplo, los marineros reportaban olas enormes que se elevaban sobre todo lo demás, a veces más del doble de una ola normal. En ese entonces, la mayoría pensaba que eran exageraciones. Ya sabes, como ver sirenas o un calamar gigante, pero esas olas eran reales. Bueno, en 1826, Dumont d'Urville, un oficial naval y explorador francés, navegó el Océano Índico en el barco Astrolabe. Sí, es un mal acento francés. Él vio olas de al menos 80 a 100 pies durante una tormenta violenta que cobró la vida de un tripulante. En ese tiempo, los científicos creían que las olas no podían superar los 30 pies. Así que, aunque su relato sonaba increíble, d'Urville insistió en registrarlo. ¿Y adivina qué? Sí, en vez de ser elogiado, se burlaron de él. Bueno, ya paro. Aún antes, en agosto de 1498, durante su tercer viaje a las Américas, Cristóbal Colón y su tripulación escucharon un rugido enorme del mar y vieron una ola elevándose detrás de sus barcos. Era tan alta como los mástiles. La ola levantó los barcos más alto que nada que hubieran experimentado y luego los dejó caer en una depresión enorme. Era como una montaña rusa hecha de agua. La oceanografía moderna ha confirmado que esas olas colosales sí existen. Son como rascacielos apareciendo de repente en medio de un mar tranquilo. Una ola normal podría alcanzar el techo de una casa de 2 pisos, pero una ola errante puede elevarse como un edificio de 10 pisos. En 1861, una ola así aparentemente destruyó un faro en Irlanda. Destrozó las lámparas y mandó escombros rodando por la escalera del faro. Para lograr eso, el agua tuvo que subir un acantilado de 130 pies y luego otros 85 pies de la estructura del faro. Eso es casi tan alto como un edificio de 20 pisos. Las olas errantes aparecen de repente, sin aviso, en medio del océano. Se forman cuando los vientos, las corrientes y las olas pequeñas se alinean justo bien, creando una sola ola gigante mucho más alta que las demás. No son tsunamis, ni son causadas por terremotos o volcanes. Los físicos modelan esto con algo llamado la ecuación no lineal de Schrödinger. Pero básicamente, solo explica cómo el océano puede crear de repente una pared gigante de agua. El 1 de enero de 1995, la ola Draupner golpeó una plataforma de gas en el Mar del Norte, frente a Noruega. Midió 84 pies. Fue la primera vez que se registró oficialmente una ola errante, probando que esas olas monstruosas eran reales, pero los científicos aún las consideraban raras. Bueno, para el año 2000, el proyecto MaxWave de la Agencia Espacial Europea confirmó que las olas errantes eran más comunes de lo que nadie pensaba. Usando radar de satélites de la ESA, los científicos estudiaron el océano global y encontraron muchas olas que superaban los 82 pies. Algunas de las más grandes registradas alcanzaron los 98 pies cerca de Terranova. De repente, lo que la gente descartaba como historias de marineros resultó ser terroríficamente real. El 17 de noviembre de 2020, una boya meteorológica cerca de la isla de Vancouver, Canadá, registró una ola muy inusual en el Océano Pacífico. La ola alcanzó unos 58 pies, mientras que las olas alrededor medían solo unos 20 pies.
Esto la hacía mucho más grande que las olas normales a su alrededor. El 29 de noviembre de 2022, una ola errante golpeó el crucero Viking Polaris cerca de la Antártida. Una persona perdió la vida, varias más resultaron heridas y el viaje se canceló. El 18 de septiembre de 2023, una ola grande golpeó un restaurante de playa en Sudáfrica. 7 personas resultaron heridas y una fue arrastrada al mar, pero afortunadamente rescatada. Y el 20 de enero de 2024, olas poderosas golpearon una base militar estadounidense en las Islas Marshall. Edificios fueron dañados, algunas áreas se inundaron y las olas avanzaron tierra adentro, mostrando lo destructivos que pueden ser estos eventos. Los barcos de Nemi eran embarcaciones enormes, construidas por los romanos hace más de 2000 años, con pisos de mármol, mosaicos coloridos e incluso plomería para baños lujosos. A diferencia de los barcos típicos de su época, usados para transporte o batallas, estos eran verdaderos palacios flotantes. Pero los barcos de Nemi no eran solo proezas de ingeniería y lujo romano. Su historia es increíble. Perdidos, encontrados y perdidos de nuevo. Estas naves se convirtieron en el centro de una saga misteriosa que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Lo primero extraño sobre ellos tiene que ver con dónde los encontraron. Estos enormes barcos de madera yacían en el fondo del lago Nemi, un lago volcánico de aguas tranquilas ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Roma. Durante siglos, los pescadores locales sabían de los naufragios y se dice que se aprovechaban de eso. Usaban ganchos para sacar piezas y artefactos de los barcos de Nemi y los vendían en los mercados. Eso continuó hasta 1446, cuando algunos nobles decidieron que ya era suficiente y comenzaron a investigar las leyendas sobre los barcos de Nemi. Se dieron cuenta de que no era solo un cuento. Ambas naves estaban a unos 18 metros de profundidad en el lago, y desde ahí, el misterio solo creció. Si lo piensas, 18 metros no es tan profundo, y el lago Nemi es bastante pequeño. Solo 1,5 kilómetros de ancho y unos 30 metros de profundidad. Entonces, ¿por qué construir barcos tan enormes en un lago tan pequeño? No tiene mucho sentido, especialmente cuando descubrimos quién los construyó. El emperador romano Calígula. Ya sabes, el conocido por ser uno de los líderes romanos más crueles e impredecibles. Pero algo en lo que casi todos coinciden era su gusto impecable por todo lo extravagante. Calígula gastaba dinero como loco. Se asume que agotó todo el tesoro imperial en un año, con festivales lujosos, banquetes y consintiendo animales. Sí, supuestamente alimentaba a su caballo favorito con avena mezclada con hojuelas de oro. En fin, amaba el exceso. Entonces, ¿por qué construyó 2 barcos enormes en un lago tan pequeño? Los expertos creen que Calígula pudo haberlos construido ahí por la conexión del lago con Diana, la diosa de la caza, la luna y la naturaleza, a quien se veneraba en un santuario en la orilla norte del lago. Por cierto, Nemi es un nombre moderno que vemos en los mapas actuales. Los romanos llamaban al lago Speculum Dianae, que significa espejo de Diana. Así que es posible que Calígula lo viera como el lugar perfecto para esconderse y anclar sus barcazas de placer. Quería palacios flotantes extravagantes, y eso fue exactamente lo que obtuvo. La Prima Naya, que significa primer barco, era una embarcación enorme de unos 70 metros de largo. Es casi tan grande como el avión de pasajeros más grande de hoy, el Airbus A380. El casco estaba dividido en 3 secciones, con la parte trasera más ancha y la delantera más angosta. Tenía 2 grandes estructuras en cada extremo, conectadas por escaleras y pasillos, dándole al barco un aspecto peculiar, único en la antigüedad. La segunda nave, o segundo barco, era aún más grande. Estaba en aguas más profundas y más lejos de la orilla, lo que dificultaba el acceso, pero también ayudó a preservarlo mejor. El barco medía 73 metros de largo y 24 de ancho, con una especie de edificio atrás y uno más pequeño al frente. Aunque las estructuras faltaban cuando descubrieron el barco, la disposición de las cubiertas dejaba claro que existieron. Estos barcos eran absolutamente increíbles. Fueron construidos con los mejores materiales. Mosaicos elaborados formaban los impresionantes pisos llenos de color, y el mármol de alta calidad añadía un toque de elegancia y lujo a los interiores. Los barcos también tenían 10 filas de remos, baños, galerías, salones e incluso jardines con viñedos y árboles frutales. Sí,
Jardines en un barco. Calígula claramente quería que fueran su propio paraíso privado. Se dice que hacía fiestas desenfrenadas a bordo, donde su mal comportamiento no tenía límites, incluyendo relaciones escandalosas con las esposas de sus generales y senadores. Estos barcos definitivamente fueron diseñados para impresionar, mostrando no solo la riqueza y el poder del emperador, sino también las increíbles habilidades técnicas de los ingenieros romanos. La evidencia sugiere que las naves tenían tecnologías que creíamos no se habían desarrollado hasta después. Tenían sistemas de plomería avanzados, y algunas fuentes sugieren que incluso tenían agua corriente. Hay evidencia de tuberías de bronce y drenajes de plomo, lo cual es una locura para barcos del siglo I. Otra cosa es que las vigas de madera estaban cubiertas de plomo para alejar a las bromas, esos pequeños moluscos famosos por hacer túneles y digerir la madera. Pero los esfuerzos de los ingenieros fueron algo inútiles en este caso, ya que las bromas no viven en agua dulce. También hay una teoría de que uno de los barcos tenía una plataforma giratoria. Aún no sabemos su propósito exacto, pero pudo usarse para la presentación rotativa de una estatua, probablemente de Diana, o para entretenimiento, como invitados disfrutando su comida mientras giraban lentamente admirando la vista. ¿Quién sabe? Todos estos hallazgos han llevado a los expertos a creer que los barcos fueron construidos principalmente para recreación o rituales antiguos, o tal vez ambos. Básicamente, el verdadero propósito de los barcos de Nemi sigue siendo un misterio, porque no hay documentación histórica sólida al respecto. Ahora, aunque estos barcos eran maravillas tecnológicas, no duraron mucho. Solo estuvieron en uso alrededor de un año antes de que terminara el reinado de Calígula. Con el tiempo los barcos fueron dañados, llenados de piedras y hundidos en el fondo del lago Nemi. Esto nos trae de vuelta a la historia de su descubrimiento. En 1929, los líderes de Italia decidieron drenar el lago para rescatar los barcos. Así que bombearon unos 20 metros de agua. Tomó años sacarlos del lodo. Pero el segundo barco finalmente fue recuperado en 1932. Durante la excavación, los arqueólogos encontraron muchos artefactos valiosos de los naufragios. Poco a poco, enormes anclas, decoraciones de bronce y estatuas de mármol surgieron de las profundidades, junto con elegantes anillos para remos, juntas de bronce y tejas de cobre. El costo de estos barcos debió ser astronómico. Recuperar los recuerdos y artefactos de la época romana era muy importante entonces, así que sacar los barcos del lago fue un gran triunfo para Italia. En 1936, decidieron construir un museo para exhibir los naufragios, pero su historia dio un giro trágico. Como probablemente sabes, esa fue una época muy afectada por conflictos globales, e Italia no fue la excepción. En 1944, un incendio estalló en el museo, destruyendo los barcos y todo el contenido arqueológico. Bueno, quizá nunca sepamos con certeza quién inició el fuego, pero sí sabemos que los barcos antiguos más grandes jamás descubiertos se perdieron en él. Solo sobrevivieron algunas piezas de bronce, unas maderas carbonizadas y otros artefactos guardados en Roma. Pero como el ave fénix, las naves resurgieron de las cenizas gracias a mucho trabajo de reconstrucción. Después de la restauración, el museo en Nemi fue reabierto en los años 50. Si alguna vez lo visitas, quizá puedas ver parte de un piso de mosaico verde y rojo, de uno de los barcos que, curiosamente, se perdió en algún momento y se usó como mesa de centro en un departamento de Nueva York por más de 50 años. Con todos los giros trágicos en la historia de los barcos de Nemi, ¿quién sabe? Tal vez aún hay piezas de estos palacios flotantes escondidas en diferentes partes del mundo. En 2017, más de 25 millones de personas se embarcaron en cruceros a lo largo del mundo. Por si no lo sabías, eso es más que la población total de Grecia. Se ha convertido en la opción favorita de los Estados Unidos a la hora de irse de vacaciones. Y es fácil ver por qué subir a un crucero es más popular cada año. Los cruceros también están ganando presencia entre las nuevas generaciones. 2/3 de los millennials y la generación Y afirman que los cruceros son su nuevo tipo de vacaciones preferido. ¿Cómo puede ser? Bueno, veamos. Es fácil de planificar. Una vez a bordo puedes encontrar actividades para todos los miembros de la familia y tienes la oportunidad de visitar varios destinos diferentes en un solo viaje. Una ventaja adicional de viajar en un crucero, puedes conocer varios destinos para un futuro viaje.
El entretenimiento a bordo suele ser de primera categoría, lo que proporciona a los pasajeros una sensación extra de lujo, y las comodidades y el alojamiento suelen ser muy confiables, y esto sin mencionar que ofrece a los turistas la sensación de haber alcanzado todo lo que buscan fuera de la oficina. Royal Caribbean International es una de las empresas de cruceros más importantes del mundo. En 2018 contaba con más del 19% del mercado de cruceros. Su flota actual se divide en muchas clases diferentes de barcos, incluyendo la clase Voyager, Radiance y Quantum. La última adición a la impresionante flota fue construida en 2018. El Wonder of the Seas es actualmente el crucero más grande del mundo, dado que este espectacular transatlántico acaba de realizar su viaje inaugural en marzo del 2022. Conozcamos algunas de las increíbles ventajas que ofrece a los pasajeros. En primer lugar, el barco es tan grande que tuvo que dividirse en vecindarios. Es lógico, ya que el Wonder of the Seas tiene capacidad para casi 7,000 pasajeros. ¿Te gusta Nueva York? Genial, porque cuenta con su propio Central Park, con unas 10,000 plantas que puedes conocer. El Central Park del barco es una característica de todos los barcos de la clase Oasis, y es uno de los llamados vecindarios. Veamos otras partes, ¿de acuerdo? Como esta cubierta que incluye una sala de juegos, una tienda de dulces y un bar de deportes. Es ideal para dar largos paseos. En el Wonder of the Seas hay una zona para practicar deportes que cuenta con numerosas piscinas y jacuzzis. En la zona deportiva puedes hacer todo tipo de actividades. Luego está la Royal Promenade, o Promenade si así lo prefieres. Es la calle principal del Wonder of the Seas, con bares, salones y lugares para tomar un café o un lujoso latte. El vecindario de entretenimiento es el punto central de las actividades de ocio del barco. Aquí los huéspedes pueden encontrar un club de comedia, una pista de patinaje sobre hielo y hasta un teatro. La zona de spa y ejercicio es tranquila y cuenta con una gran variedad de tratamientos disponibles. Por cierto, el centro de ejercicios es gratuito, así que no hay excusa para que los pasajeros se salten el día de piernas. Han agregado una octava zona adicional al Wonder of the Seas llamada Vecindario de las Suites. Es una zona exclusiva y diseñada para los huéspedes que se alojan en las suites. Oh, ya entiendo. Se encuentran en la parte superior del barco. Estos huéspedes tienen miembros del personal designados para ellos llamados Royal Genies. Sí, si frotas una lámpara en tu suite, ellos aparecerán. Nah, es broma. Los Genies son similares a los mayordomos y pueden atender a unos pocos camarotes. Por supuesto, la compañía de cruceros quiere evitar que los demás huéspedes hagan varias preguntas a estos miembros de la tripulación y que acaparen su tiempo. Por eso, los genios no llevan etiquetas con su nombre en las zonas públicas. En cuanto a su itinerario, inicialmente el Wonder of the Seas iba a tener su puerto base en China, pero Royal Caribbean decidió trasladar el transatlántico a los Estados Unidos. En marzo de 2022, el barco comenzó su viaje con itinerarios de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental. En mayo de 2022, el Wonder of the Seas tiene previsto un viaje a Europa con cruceros por el Mediterráneo Occidental desde Barcelona y Roma para sus pasajeros. Los turistas también podrán visitar Palma de Mallorca, España, y Capri, Italia. Cuando termine la temporada de verano, está previsto que el Wonder of the Seas regrese a Florida para ofrecer viajes durante todo el año a partir de noviembre de 2022. Existe un rumor falso que afirma que habrá un nuevo crucero especial para alérgicos y que se llamará Wonder of the Achis. No hay nada de cierto en eso. Es difícil imaginar un barco tan enorme y capaz de albergar tantas comodidades a bordo. A modo de comparación, el Titanic fue el barco más grande de su época, con 270 metros de longitud. El Wonder of the Seas no solo mide 360 metros de largo, sino que también es un 36% más alto y un 34% más ancho. Hablando de botes salvavidas, que es lo que voy a hacer, el Titanic tenía apenas 20 botes salvavidas a bordo, que trágicamente no fueron suficientes para acomodar a todos los pasajeros después de que el barco chocara con el iceberg. Pero el Wonder of the Seas tiene un número aún menor de botes salvavidas, 18 para ser exactos.
¿Suena extraño y peligroso? Bueno, en realidad no, ya que cada uno de estos botes salvavidas puede albergar hasta 370 personas. Esto significa que todos los pasajeros y miembros de la tripulación, unos 8,000 si se llenara, estarán a salvo en caso de emergencia. Si de alguna manera pudiéramos organizar una carrera entre los dos barcos, bueno, el Titanic sería más rápido, superando al Wonder of the Seas por 1 nudo por hora. Hoy en día los pasajeros de cruceros están más interesados en la experiencia que en la velocidad del barco en sí. Por eso la velocidad no es un aspecto extremadamente importante. En términos de costos, el Titanic costó unos 7.5 millones de dólares en el momento de su construcción, lo que hoy equivale a unos 200 millones de dólares. ¿Y el Wonder of the Seas? Su construcción costó la asombrosa cifra de 1.350 millones de dólares, lo que lo vuelve 6 veces más caro que el Titanic. ¿Qué tal si comparamos los precios de las entradas? Bueno, en este caso, el boleto más barato del Titanic costaba 7 libras esterlinas, lo que equivale a unos $1,000 en la actualidad. El boleto más barato en el Wonder of the Seas cuesta actualmente $423, pero los precios pueden variar según el lugar y la temporada, el itinerario y la propina que le des a tu Royal Genie. Y sé que quieres preguntarlo, ¿qué pasará con los icebergs? Bueno, el Titanic navegó por el gélido Atlántico Norte, donde era necesario estar atento a ellos. El Wonder of the Seas navegará por el cálido Caribe, donde lo peor que podrás presenciar es un 17 en el Blackjack. Ups, perdiste. Al lado de sus otras hermanas de la flota de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas sigue siendo igual de impresionante. Los primeros barcos de la compañía podían albergar a unas 2.500 personas, incluyendo a los pasajeros y al personal. Estos barcos eran el Splendor of the Seas, el Legend of the Seas y el más pequeño de todos, el Pulgarcita of the Seas. No, espera, su nombre es Empress of the Seas. Ups, me equivoqué. Los barcos más grandes de la flota de la compañía pueden albergar a unas 9,000 personas en total, casi 3 veces el tamaño y la capacidad de los transatlánticos anteriores. El Wonder of the Seas es uno de ellos, así como el Harmony of the Seas y el Symphony of the Seas. ¿Ves un patrón aquí? Así es, si alguna vez encuentras un barco con Of the Seas en su nombre, es seguro asumir que pertenece a Royal Caribbean. Pero si se trata de una lata de atún, podría llamarse Chicken of the Seas. ¿Qué? Me gusta el atún. Elegir entre los cruceros en función de su tamaño es como preguntarte si deberías visitar tu museo local o el Louvre en París. Todo depende de tus preferencias. Algunas familias prefieren los ambientes pequeños, otras son fanáticas de los grandes espacios que ofrecen todo lo que puedan necesitar. Desde un punto de vista histórico, lo mucho que hemos avanzado en materia de transporte marítimo es igual de emocionante. Por ejemplo, el SS Royal Williams fue el primer barco que realizó un viaje transatlántico, casi totalmente a vapor en 1833. Solo tenía 50 metros de largo y podía albergar a unos 155 pasajeros. No hubiera querido estar ahí, suena un viaje apretado. Por otra parte, el primer megabarco moderno del mundo fue el MS Sovereign of the Seas. Zarpó en 1987. Solo tenía 270 metros de largo y podía transportar un poco menos de 3,000 pasajeros. El tamaño y la capacidad no son las únicas mejoras de los nuevos cruceros. Los recientes avances tecnológicos en inteligencia artificial y reconocimiento facial han permitido a los operadores de cruceros garantizar un embarque más rápido y fluido para los pasajeros. Si antes tardaban entre 60 y 90 minutos en embarcar, hoy los operadores consiguen que la gente se instale con comodidad en menos de 15 minutos. De seguro ya estás deseando reservar un boleto, pero veamos algunas de las actividades más interesantes que puedes probar a bordo del Wonder of the Seas. Así sabrás en qué te estás metiendo. Todos los barcos del Royal Caribbean tienen varias obras de arte a disposición de sus huéspedes, pero el Wonder of the Seas va más allá, y hasta cuenta con estatuas de astronautas en lugares clave del barco. Encontrarás al primer astronauta mirando a través del cristal en la cubierta, mientras que el segundo está ocupado escalando.
El tercer y último astronauta es un aficionado del cine. Se encuentra cerca de los asientos en la sala de proyecciones. Buscar los astronautas es toda una experiencia para los huéspedes. En la zona sin acceso a luz solar, el Wonder of the Seas cuenta con balcones virtuales. En caso de mal clima, los huéspedes pueden seguir sintiéndose al aire libre sin tener que esconderse del viento o la lluvia. Los adolescentes tienen un lugar propio en el barco. Hay un club especial con una bañera de hidromasaje privada, una zona de selfies, juegos y asientos cómodos. La parte interior de este club cuenta con una máquina expendedora, una interesante colección de literatura y fútbol de mesa. ¿Dónde me anoto? El agua helada aprieta tu pecho y no puedes tomar un buen respiro. Escuchas a la gente gritando. Es tarde en la noche y el interminable mar se mezcla con el negro cielo estrellado. Tienes miedo y frío. El barco de que estabas a bordo se hunde en las profundidades del océano. La gente que ha estado en un naufragio a menudo sigue teniendo miedo al agua por el resto de sus vidas, pero la mujer cuya historia escucharás no sobrevivió a uno, ni siquiera a dos, sino a 3 desastres navales y continuó trabajando en cruceros como camarera. Conoce a Violet Jessop, la señorita inhundible. Su infancia se puede describir en una palabra: corta. Tuvo que crecer rápidamente para cuidar de sus hermanos. Violet era la mayor de 9 hijos. La vida se hizo aún más difícil cuando se puso muy enferma. Los médicos estaban seguros de que no sobreviviría, pero lo hizo. A temprana edad se mudó a Inglaterra con su madre, cuidó de sus hermanas y asistió a un colegio de monjas. Su madre trabajaba como camarera en el mar y cuando cayó enferma, la joven Violet siguió sus pasos. Pero debido a su juventud y belleza, nadie quiso contratarla. Pensaban que distraería a los pasajeros y a la tripulación. Sin embargo, Violet no se rindió y fue a una de las entrevistas con su peor ropa y con el cabello desaliñado. Quería demostrar que estaba lista para trabajar duro en el barco y así era, la chica fue contratada. Los primeros 2 años pasaron tranquilamente, pero luego, dependiendo de cómo lo veas, una serie de eventos desafortunados o afortunados comenzó. En 1910, Violet comenzó un trabajo en el transatlántico más lujoso de la época, el Royal Mail Ship Olympic. El barco navegó el Atlántico de Inglaterra a Estados Unidos. Los ingenieros no se centraron en la velocidad del barco, sino en su comodidad. Violet trabajó en él y se le pagaron solo 2 libras al mes, lo equivalente a 200 libras hoy en día. El duro trabajo en la cubierta del barco de la mañana a la noche no asustaba a Violet. Le encantaba el trabajo. Le gustaba hablar con la gente y disfrutaba de las hermosas vistas del Atlántico. Así que el 20 de septiembre de 1911, Violet trabajaba en la cubierta como de costumbre. El mar estaba tranquilo y el clima era excelente. Nada pintaba mal. El barco navegó a través del estrecho de Solent, que separa la isla de Wight de la tierra firme británica. En ese momento, el crucero militar británico Hawke apareció. Debió pasar al lado de Olympic, pero algo salió mal. Los barcos se enfrentaron directamente entre sí. El capitán de Olympic trató de maniobrar para evitar una colisión, pero falló. La proa de Hawke estaba diseñada específicamente para chocar con otros barcos, y en esa ocasión embistió al Olympic. ¡Bum! El transatlántico se estremeció y la gente gritó de miedo y pánico. El barco tenía un enorme agujero a estribor. Violet se cayó por la fuerza del golpe. Parecía que una de las mayores embarcaciones de su época se iba a hundir, pero por suerte no fue así. Ambos barcos se mantuvieron a flote y nadie salió herido. Esta vez la fortuna estaba del lado de Violet. El accidente del barco no asustó a la joven. No lo pensó 2 veces y continuó trabajando como camarera. En abril de 1912 aceptó un trabajo en el mejor insumergible barco de la época, donde se suponía que debía servir a los VIP. Al principio no quería trabajar en ese barco, pero sus amigos la convencieron y entonces abordó el Titanic el 10 de abril de 1912 y dejó el puerto de Southampton, para bien o para mal. Los primeros días de trabajo fueron pacíficos, pero al 4.º día de viaje ocurrió uno de los desastres más notorios en el mundo. Violet estaba descansando en su camarote
Se encontraba casi dormida cuando sintió la sacudida. En ese momento fue llamada a la cubierta superior. Cuando el Titanic golpeó el iceberg, casi nadie entró en pánico. Nadie creía que el barco insumergible pudiera realmente hundirse. En el momento en que la bodega del barco se llenó de agua, todo el mundo estaba tranquilo en las cubiertas superiores. Violet, junto con otros camareros, estuvo presente durante la evacuación a los botes salvavidas. Las mujeres y los niños fueron desalojados primero. Luego, uno de los oficiales del barco ordenó a Violet que subiera a un bote para mostrar a las otras mujeres que era perfectamente seguro. Cuando lo hizo, otros la siguieron, y alguien de repente le puso un bebé envuelto en sus manos. Sin pensarlo dos veces, Violet abrazó al pequeño a su pecho para mantenerlo caliente mientras el Titanic se hundía. No lo soltó hasta que su bote salvavidas fue recogido por el Carpathia, un barco que fue al rescate. Ya a bordo de la nave, una mujer corrió hacia ella, no dijo una palabra y arrebató el bebé de las manos de Violet. Ella pensó que la mujer era la madre del menor, así que no intentó recuperarlo. Estaba demasiado congelada y entumecida para pensar lo extraño que era que esa no le dijera gracias a la salvadora del pequeño. Muchos años después, Violet recordaría a este bebé en circunstancias inusuales. Luego de sobrevivir con éxito a uno de los naufragios más terribles de la historia, Violet continuó trabajando en el mar contra viento y marea. En 1916, aceptó un trabajo como enfermera en el barco Hospital Britannic, nave hermana tanto del Olympic como del Titanic, que viajaban por el mar Egeo. El 21 de noviembre, el barco tomó una ruta que ya había navegado varias veces, pero ese día en particular no tuvo suerte. El Britannic chocó contra una mina submarina. Violet se las arregló para sobrevivir al tercer naufragio en su vida. Sin embargo, ese rescate no fue tan fácil como los dos anteriores. Luego de la explosión, el enorme Britannic comenzó a hundirse rápidamente. Le llevó menos de una hora al barco sumergirse por completo. Violet no tuvo tiempo de abordar un bote salvavidas, así que saltó por la borda al agua fría. Ahí nadó hasta la barca más cercana y se subió, pero el rescate se convirtió en un nuevo peligro. Las hélices del barco seguían funcionando, giraban en el agua atrayendo al bote hacia estas. Violet saltó de la barca justo a tiempo para escapar de los propulsores. Pero su calvario estaba lejos de haber terminado. Ya en el agua, fue arrastrada bajo la quilla del barco y se golpeó la cabeza. Lo único que la salvó de perder el conocimiento y probablemente la vida fue su grueso cabello. Al final, Violet se alejó del motor y fue recogida por otro bote. Durante los siguientes años, Violet estuvo plagada de dolores de cabeza. Cuando finalmente fue al médico, ese le dijo que había tenido una suerte increíble. Como resultado del incidente en el Britannic, tenía una fractura en el cráneo. Los 3 desastres a los que Violet logró sobrevivir no la detuvieron. Continuó trabajando en cruceros hasta 1950. Recorrió el mundo 2 veces en el lujoso transatlántico Burgenland. Afortunadamente, la serie de percances terminó y Violet nunca volvió a naufragar. En 1950 se mudó a Great Ashfield, en el condado de Suffolk. Había trabajado en el mar durante casi 42 años. Contenta con su carrera, se instaló en una gran casa de campo construida en el siglo XVI, pero un año después de su jubilación recibió una extraña llamada telefónica. Era tarde en la noche. Violet estaba dormida cuando el teléfono sonó. Lo contestó. Había una voz de mujer del otro lado. La mujer no se presentó y preguntó enseguida: «Disculpe, ¿usted fue quien salvó a un bebé en el Titanic?» Violet respondió: «Sí». «¿Era yo?», dijo la extraña mujer. Se rió y colgó. Violet le contó a su amiga sobre ese peculiar suceso. Supuso que unos niños le estaban gastando una broma, pero Violet nunca le había dicho a nadie lo del bebé antes de esa llamada. Según los registros antiguos, el único menor que estaba en el bote con Violet era un niño. Pero esos mismos registros también decían que el niño había sido salvado por otro pasajero. Aún se desconoce quién era el bebé que Violet rescató. Y así, por haber sobrevivido a 3 naufragios diferentes en 3 barcos distintos, fue apodada Señorita Inundible.
Una espesa niebla se levanta sobre el océano mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. Es difícil ver más allá de unos metros, pero eso es suficiente para notar una forma descomunal y esquelética a la distancia. A medida que el barco se acerca a ella, tu corazón late más rápido y entonces distingues los detalles de otro navío, abandonado por lo que parece. Los barcos fantasma existen y sus misterios no siempre se resuelven. Por ejemplo, el MV Joyita era un barco de madera construido en 1931 como yate de lujo. Sirvió a varias personas durante más de 20 años antes de que lo comprara un marinero samoano y se convirtiera en un barco mercante. Pero en 1955 el servicio del Joyita llegó a un final abrupto y misterioso. El 3 de octubre zarpó para otro viaje comercial que no debería haber durado más de 48 horas. Los retrasos ocurren en el mar, así que cuando el Joyita no llegó el 5 de octubre, como estaba previsto, no hubo mucha preocupación todavía. Pero entonces tampoco llegó al día siguiente. No hubo ninguna señal de socorro, ni ningún otro signo de la presencia del Joyita en ningún lugar entre sus puntos de partida y de llegada. Se envió un grupo de búsqueda y rescate para encontrar el barco, y durante 6 días estuvieron explorando la zona de casi 259,000 kilómetros cuadrados. El 12 de octubre la misión regresó a la base con las manos vacías. Joyita desapareció sin dejar rastro. Solo un mes después, otro buque mercante, el Tuvalu, se percató de que el barco desaparecido estaba lejos de su ruta, a la deriva en mar abierto, y escorándose fuertemente. Los marineros abordaron el navío y descubrieron que toda la tripulación y los pasajeros, 25 personas en total, habían desaparecido junto con toda la carga que llevaba el barco. La radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de socorro, lo que significa que la tripulación intentó pedir ayuda, pero no pudo comunicarse con nadie porque el cable de radio se había dañado, limitando el alcance a 3,2 kilómetros. También faltaban los botes salvavidas, lo que indicaba que las personas a bordo debían haber abandonado el barco. Por desgracia, parece que se llevaron el diario de navegación, lo que dejó al equipo de rescate sin saber qué había pasado. Incluso hoy, el misterio del MV Joyita no se ha resuelto. Nadie sabe a dónde fueron la tripulación y los pasajeros, ni qué provocó que se fueran. El SV Carol A. Deering no era un barco fantasma en el sentido habitual de la palabra. No se le vio en alta mar. En cambio, fue encontrado en la costa, pero las circunstancias de su encallamiento son un rompecabezas rodeado de misterio. El Carol A. Deering se construyó en 1919 en Maine y era un buque de gran tamaño hecho para viajes comerciales. Por desgracia, a pesar de su elevado costo de construcción, solo había prestado servicio durante un año antes de su último viaje. 19 de julio de 1920. El barco viajaba de Puerto Rico a Río de Janeiro vía Newport News para entregar un cargamento de carbón. Estaba casi a mitad de camino hacia su destino final cuando el capitán cayó gravemente enfermo. La tripulación regresó para dejarlos a él y a su hijo y para sustituirlo. El viaje transcurrió sin incidentes, pero cuando llegó a Barbados en diciembre para reabastecerse, hubo extraños ánimos entre la tripulación. El primer oficial no parecía estar contento con el nuevo capitán. Nadie le prestó mucha atención en ese momento, cuando probablemente debería haberlo hecho. El último avistamiento del Carol A. Deering en el mar fue el 28 de enero de 1921, cuando un buque faro lo divisó frente a la costa de Carolina del Norte. Hubo cierto revuelo en el alcázar del barco, donde normalmente no se permitía a la tripulación. Luego otro buque lo avistó, pero ya no había nadie en las cubiertas. El 31 de enero, el buque mercante fue encontrado encallado en los Diamond Shoals, un lugar famoso por los numerosos naufragios que se han producido ahí durante siglos. Cuando el grupo de búsqueda y rescate abordó el barco, lo encontró abandonado con el diario de navegación y los objetos personales de la tripulación desaparecidos junto con los 2 botes salvavidas. Todavía no hay respuesta a lo que ocurrió a bordo del Carol A. Deering aquel mes de enero, aunque la versión más popular fue la de un motín. Sin embargo, tal vez nunca descubramos la verdad. El SS Baichimo es quizá uno de los botes fantasma más notables de la historia. Este gran barco de vapor de carga se construyó en 1914 en Suecia y siguió su camino diligentemente durante más de 16 años, intercambiando provisiones por pieles con las tribus nativas de Alaska y Canadá. Pero entonces, el 1 de octubre de 1931, el Baichimo quedó atrapado en el hielo. Al principio parecía que la tripulación podría esperar y continuar su ruta, porque el barco se liberó en un par de días. Pero en menos de una semana volvió a quedar atrapado, esta vez definitivamente.
En una semana más se envió un grupo de rescate para recoger a 22 de los tripulantes, mientras que otros 15 se quedaron atrás para esperar durante el invierno si era necesario y recuperar el barco. Pero un mes más tarde, después de que una fuerte ventisca azotara su campamento, los marineros salieron de sus refugios y descubrieron que el barco había desaparecido. Por suerte, unos días más tarde, un cazador nativo les dijo que el Baichimo no se había perdido todavía. Lo había visto a unos 72 kilómetros de donde estaban posicionados. Consiguieron localizarlo, pero decidieron que no sobreviviría al invierno. Así que tomaron la carga más valiosa de su bodega y lo abandonaron. Aunque se equivocaron, el SS Baichimo sobrevivió a ese invierno y a muchos otros que le siguieron. Cuando el hielo se rompió, se alejó por sí solo, a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Hubo numerosos avistamientos del barco fantasma, a veces a la deriva en mar abierto y otras atrapado de nuevo en el hielo. La gente intentó abordarlo y salvarlo, pero las condiciones meteorológicas o la falta de equipo siempre se lo impidieron. El SS Baichimo fue visto por última vez por los nativos de Alaska en 1969, 38 años después de su abandono. Se desconoce qué fue de él posteriormente. La historia del SS Orang Medan es una de las más desconcertantes y angustiosas historias de barcos fantasmas del siglo XX. Ni siquiera se sabe con certeza si existió. No estaba registrado en Lloyd's Shipping, el registro internacional de buques, lo que lo convierte en un cuento chino o en un buque que evitó ser registrado oficialmente por razones turbias. En cualquier caso, los relatos sobre lo que le ocurrió varían. Según la mayoría de los informes, este transportaba una carga desconocida en aguas indonesias cuando recibió una llamada de socorro de otro barco en las proximidades. El oficial de guardia escuchó un mensaje de SOS, pero su contenido es diferente según los relatos. El mensaje no se repitió y la tripulación del Medan no respondió a ningún intento de contactar con él. El barco que recibió la llamada de socorro se apresuró a rescatarlo, pero no llegó al buque hasta el día siguiente, cuando ya estaba a la deriva y ligeramente escorado. Cuando los socorristas subieron al barco, comprobaron que ninguno de los tripulantes había sobrevivido. Sin embargo, faltaba un bote salvavidas, lo que implicaba que había al menos un miembro de la tripulación que había logrado escapar. Lo que ocurrió con el resto de las personas a bordo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay datos concretos sobre esta historia, por lo que es posible que nunca lleguemos a saber si el SS Orang Medan fue un barco real y no una cosa de ficción. SB Sebrina era una barcaza de 3 mástiles construida en 1873 para viajes comerciales fluviales en Sudamérica. Sirvió durante más de 4 décadas, demostrando ser un barco fuerte y fiable. Más tarde fue trasladado a Europa, donde siguió cumpliendo bien su cometido. Pero entonces, en octubre de 1917, el Sebrina zarpó a un viaje regular, solo para ser encontrado en tierra varios días después. Misteriosamente, aunque estaba perfectamente intacto, toda la tripulación de 5 personas y el capitán habían desaparecido. No hay pruebas directas ni datos concretos sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La teoría más convincente es que la tripulación fue arrastrada de la cubierta a causa de una explosión submarina, y luego el barco siguió adelante sin ella. Pero la verdad, como siempre, sigue siendo desconocida. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». El Titanic golpea el hielo. El agua empieza a inundarlo. Los pasajeros de tercera clase están encerrados. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Cunde el pánico. Los violines suenan. El barco se hunde. Bueno, todos conocemos la historia de la película Titanic como si fuera la palma de nuestra mano a estas alturas. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood nos mintió? Para contar la verdadera historia de lo que sucedió esa fría noche de 1912, necesitamos retroceder un poco. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». Sí, esa parte era cierta. Justo antes de las 11:40 de la noche, Frederick Flett notó algo más oscuro que el mar directamente delante. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que era un iceberg. Las máquinas se invirtieron rápidamente y el barco giró de forma brusca. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó el costado del iceberg y esparció hielo sobre la cubierta delantera en el proceso. Si recuerdas, en la película, Jack y Rose están teniendo un momento romántico cuando sienten que el barco tiembla tras golpear el iceberg. Todo se sacude como si estuvieran en medio de un ligero terremoto. Algunos pasajeros de la vida real informaron haber sentido algo similar después del impacto, pero según el sobreviviente del Titanic, Frank Prentice, no fue exactamente así.
Dijo que no hubo un impacto como tal y todo se sintió más como si estuvieras frenando de golpe con tu auto. El barco se detuvo y eso fue todo. Algunas personas incluso durmieron durante la colisión, lo que confirma que no hubo un impacto tan abrupto. El señor Prentice, curioso por lo que había ocurrido, salió de su cabina y se dirigió a la cubierta. Cuando llegó allí, todo lo que pudo ver fue un poco de hielo en la superficie, no el colosal iceberg que Jack y Rose notaron. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero daño ocurrió por debajo de la línea de flotación, donde el iceberg tenía una esquirla dentada que abrió una grieta de 91 metros en el casco del Titanic. Una vez que la tripulación se dio cuenta de la gravedad del daño, comenzaron de inmediato a enviar llamadas de auxilio a los barcos cercanos para pedir ayuda. En algún punto de la película, el operador de radio va al capitán y le dice que solo hay un barco cerca, el RMS Carpathia, que más tarde termina rescatando a muchos pasajeros. Pero en la vida real había más barcos alrededor. Se cree que el SS Californian estuvo a solo unos 37 kilómetros de distancia. Este podría haber visto efectivamente al Titanic hundirse o al menos haber visto sus cohetes estallar alto en el cielo. Sin embargo, por razones que nunca comprenderemos del todo, su personal no intentó ayudar. Regresemos a la historia. Ahora la gente necesita desembarcar el barco. A las 12:45 el bote salvavidas número 7 fue el primero en ser descendido. Al igual que en la película, se les dijo a las mujeres y los niños que se subieran primero. Pero en realidad algunas mujeres dudaron e incluso se negaron a entrar en los botes salvavidas. El señor Prentice dijo que esto sucedió principalmente por dos razones. Primero, estos botes salvavidas estaban a gran altura y los pasajeros estaban aterrorizados por la caída de 21 metros desde la cubierta hasta el océano. Y segundo, la mayoría de las mujeres no creían que el Titanic realmente se hundiría. Después de todo, lo llamaban insumergible, así que la idea de subirse a un bote salvavidas parecía inútil en ese momento. Esta mentalidad probablemente explica por qué Lois Smith, una pasajera de primera clase, recordó que al principio no hubo pánico ni caos. Otros sobrevivientes confirmaron esto, puesto que dijeron que no había mujeres ni niños llorando. Pero una cosa que en verdad era preocupante, al menos para la tripulación, era la posibilidad de que los botes salvavidas se hundieran bajo demasiado peso. Esta es una de las teorías de por qué los primeros botes salvavidas partieron llevando solo una fracción de su capacidad total. Como el bote salvavidas número 7, que solo llevaba 27 personas aunque podía albergar hasta 65. En total, el Titanic tenía 20 botes salvavidas que podían transportar a aproximadamente la mitad de las 2.200 personas a bordo esa noche. Pero eso no sucedió y ahora sabemos que los pasajeros no tenían idea de que no había suficientes para todos. Mientras las mujeres abordaban tranquilamente los primeros botes salvavidas, los músicos se dirigían a la cubierta. Su único objetivo era tocar y mantener la calma entre los pasajeros. Eso es un hecho bastante conocido, pero la verdadera historia es que algunos sobrevivientes dijeron que nunca vieron ni escucharon a la banda, ni a ningún violinista. No es que Hollywood te haya engañado. Sin embargo, los músicos tocaron durante más de 2 horas después de que el barco chocara con el iceberg. Así que quizá estos pasajeros estaban demasiado aterrados para notar las canciones, o los músicos comenzaron a tocar más tarde de lo que pensamos. Ahora es momento de hablar sobre el terrible trato que los pasajeros de tercera clase recibieron. La película retrató a la tripulación como cruel, como si hubieran encerrado a los menos afortunados bajo cubierta como animales, sin darles oportunidad de llegar a los botes salvavidas para salvar sus vidas. Pero la investigación oficial del desastre sugirió que eso no era cierto. Es decir, sí, menos pasajeros de tercera clase sobrevivieron en comparación con los de primera y segunda clase, pero hubo otros factores en juego. Muchos pasajeros de tercera clase se mostraron reacios a abandonar el barco aferrándose a sus pertenencias y tuvieron más dificultades para subir desde sus camarotes que estaban en los extremos del barco. Algunos sobrevivientes confirmaron que no estaban encerrados. De hecho, fue todo lo contrario. La señora George Wabi, una mujer libanesa que viajaba en tercera clase, dijo que cuando estalló el caos, algunos valientes miembros de la tripulación y pasajeros de primera clase bien vestidos en realidad la ayudaron a subir a la cubierta de primera clase y finalmente a un bote salvavidas. Al principio, el Titanic se hundía lentamente, poco a poco. Los pasajeros informaron haber visto el agua subir y haber escuchado estallidos y cuarteaduras. Luego hubo un fuerte boom.
Algunos dijeron que solo había habido una explosión, mientras que otros la describieron como una serie de explosiones más pequeñas que pensaron que habían sido los mamparos cediendo. Y también hubo un grupo de personas que dijo que solo había escuchado un sonido retumbante. Entonces, no todos estuvieron de acuerdo sobre el sonido que habían escuchado, pero un hecho es innegable. A las 2:18 de la mañana, las luces del Titanic se apagaron y el barco se sumió en la oscuridad total. A medida que la proa continuaba hundiéndose, la popa se levantó fuera del agua, lo que ejerció una inmensa presión en la parte central del barco. Esto provocó que el Titanic se partiera en dos. En la película de James Cameron, este momento es bastante dramático, con el barco hundiéndose casi verticalmente en el agua. Pero en realidad, la ruptura probablemente ocurrió en un ángulo mucho menor, tal vez justo debajo de la línea de flotación. Aún así, se inclinó lo suficiente como para que las personas no pudieran mantenerse en pie y comenzaron a deslizarse hacia el agua. Una cosa interesante es que no fue hasta que se encontró el naufragio en 1985 que se confirmó finalmente que el Titanic se había partido. Hasta entonces, los sobrevivientes habían dado relatos contradictorios. Al menos 8 afirmaron haber visto partirse el barco. Emily Ryerson, una pasajera de primera clase, lo describió como si el Titanic hubiera sido cortado a la mitad con un cuchillo. Pero también había un pequeño número de testigos que insistían en que el Titanic se había hundido intacto. En ese momento, esta teoría era más aceptada porque la mayoría de las personas aún no creían que el supuesto barco indestructible pudiera partirse en dos. Entonces, ¿por qué los informes contradictorios? Bien, lo que no ves en las películas, por razones obvias, es lo increíblemente oscuro que estaba cuando ocurrió la tragedia. Era como estar en una habitación sin luz donde solo se pueden distinguir formas y sombras. Así eran los botes salvavidas. Esto significa que los pasajeros no podían realmente ver lo que estaba ocurriendo, y la mayoría de aquellos que estaban cerca del barco o perdieron la vida o estaban demasiado concentrados en tratar de sobrevivir como para prestar atención a los detalles del naufragio. Aunque la película de James Cameron no capturó por completo cuán aterradoramente oscura fue realmente la catástrofe, la serie de televisión de 2012 Titanic hizo un mejor trabajo al mostrar el terror absoluto de esa noche. Aún así, la realidad fue mucho más oscura y atemorizante de lo que cualquiera de estas dos producciones pudo retratar. Un gato negro cruzando la carretera, plátanos a bordo de un barco, una herradura colgando sobre una puerta y otras supersticiones parecen carecer de sentido, pero mucha gente sigue creyendo en ellas. Y todas estas cosas tienen sentido si se investiga sobre su origen. Conozcamos más sobre las 11 supersticiones más famosas. Se acerca un partido de fútbol, la presentación de un proyecto empresarial o un examen complicado. Tienes miedo a reprobar o a perder, y por eso tocas madera. La gente de Europa y Estados Unidos conserva este ritual desde hace más de 2000 años para evitar problemas. Tocar madera para evitar decepciones podría tener su origen en los campesinos que golpeaban los troncos de los árboles para ahuyentar a los espíritus malignos que querían arruinar la vida de la gente. Algunas personas tienen miedo de pasar por debajo de una escalera inclinada. Y si les preguntas cuál es la razón de tal temor, probablemente no sabrán responderte. La superstición de que pasar por debajo de una escalera puede llevar al fracaso apareció hace unos 5000 años en el antiguo Egipto. Las pirámides eran triangulares porque los egipcios consideraban sagrada esta forma. Una escalera inclinada también tiene forma triangular, por lo que pasar por debajo de ella se consideraba una profanación de un símbolo sagrado. En otras culturas, una escalera así simbolizaba el mal, la desgracia y la traición. En el siglo XVII, en Inglaterra, los guardias obligaban a los prisioneros a pasar por debajo de las escaleras. Una de las malas señales más famosas es un espejo roto. Verse en sus fragmentos significa fracaso para los próximos 7 años. Incluso visualmente, el reflejo en un cristal roto parece siniestro, por lo que mucha gente tiene miedo de mirarse allí. Pero históricamente, este miedo se originó en la antigua Grecia, donde muchas personas acudían a místicos especiales que sabían predecir el futuro utilizando la imagen de un espejo. Si el reflejo de alguien estaba distorsionado, le esperaban problemas. Un espejo roto o agrietado también distorsionaba la imagen, por lo que la gente temía mirarse en él. Más tarde, en el siglo I de nuestra era, los romanos añadieron a la superstición el detalle de los 7 años de infortunio. Los habitantes del imperio creían que la salud humana cambiaba cada 7 años, por lo que mirarse en un espejo distorsionado simbolizaba precisamente ese periodo.
Y los romanos también creían que los espejos reflejaban partículas de nuestras almas. Por lo tanto, si rompías un espejo, significaba que te hacías daño en el alma. ¿Sal derramada? Tírate una pizca por encima del hombro si no quieres tener problemas. Pero, ¿por qué puede traer problemas y al mismo tiempo ayudar a evitarlos? La respuesta está en parte en el nombre. Las palabras sal y salario se parecen porque ambas están relacionadas y además son valiosas. En el pasado, la sal era un producto caro. Derramarla en el suelo significaba tirar el dinero. Hace más de 3000 años, los antiguos sumerios fueron los primeros en arrojarse sal sobre los hombros para anular las desgracias. Después, la tradición pasó a egipcios, asirios y griegos. En Europa, se creía que al arrojar una pizca de sal sobre el hombro izquierdo se cegaba a un espíritu maligno que quería causar problemas. Ahora, la sal no parece valiosa, así que solo unos pocos creen en esta superstición. En el pasado, los marineros se encontraban en una situación peligrosa cuando salían al mar. Por eso, no es de extrañar que empezaran a creer en todo tipo de supersticiones. Y una de las más populares estaba relacionada con los plátanos. Se creía que llevar esta fruta amarilla a bordo causaba graves problemas en el mar. Esta superstición apareció en el siglo XVIII, cuando empezaron a desaparecer barcos mercantes que partían del Caribe y de España. Las personas que encontraban restos de naufragios decían que los plátanos habían estado flotando entre los tablones de madera. Así, estas frutas se convirtieron en mensajeras del desastre. Tormentas, piratas, monstruos marinos... Cualquier cosa podía ocurrirle a un barco si había plátanos a bordo. Algunos pescadores están seguros de que estas frutas pueden estropear la pesca, y esta superstición tiene una base científica. Los plátanos emiten un gas especial que puede resultar desagradable para los peces. Tal vez la vida marina pueda percibir los plátanos desde lejos y no quiera nadar cerca de ellos. Hoy en día, muchos marineros también creen en la energía negativa que emiten estas frutas. Así que no te sorprendas si no te dejan subir al barco con una banana en la mano. ¿Te has fijado alguna vez en una herradura colgada en la puerta de entrada de algunas casas? Por supuesto, mucha gente la cuelga como adorno y no da importancia a su significado. Sin embargo, desde la antigüedad se la ha considerado un talismán eficaz para ahuyentar a los malos espíritus. Además, la herradura era símbolo de buena suerte en muchas culturas. Todas estas creencias aparecieron en la antigua Grecia, donde el hierro se consideraba un material que protegía del mal. Además, los griegos fabricaban herraduras en forma de luna creciente porque simbolizaba la fertilidad y la buena suerte. Luego, esta creencia pasó a los romanos y después a Europa. La gente temía a las brujas, los hechiceros y otras criaturas míticas en la Edad Media, por lo que colgaban herraduras en todas las casas. Estaban seguros de que las brujas temían a los caballos, por lo que evitaban cualquier objeto relacionado con estos animales. Si quieres evitar problemas, no abras un paraguas dentro de casa. Esta es una de las pocas supersticiones que tienen un significado práctico. Por primera vez se empezó a hablar de ella en la Inglaterra victoriana. En aquella época, los paraguas eran más resistentes y peligrosos que ahora. Los radios de hierro podían herir a alguien o romper algo. Además, todos estos problemas podían provocar peleas con la gente con la que se vivía, así que nadie abría paraguas dentro de casa. Un gato negro corriendo por la carretera es una de las supersticiones más famosas. Algunos creen que es un presagio de buena suerte. Otros piensan que augura desgracias. Las dos versiones tienen dos fuentes distintas. En el antiguo Egipto, los gatos eran animales sagrados y la gente los veneraba. Por lo tanto, para un egipcio era una suerte ver un gato negro cruzándose en su camino. En la Edad Media, estos animales asustaban a la gente porque creían que el gato negro era compañero de las brujas y talismán de las fuerzas oscuras. Si un gato negro se cruzaba en el camino, significaba que el mal te vigilaba. Cuando los peregrinos se establecieron en el Nuevo Mundo, esta superstición empezó a extenderse por toda América y mucha gente sigue creyendo en ella. Otro animal mencionado en muchas supersticiones es la urraca. Este pájaro es conocido por robar objetos de joyería y monedas, por lo que la gente lo ve como un presagio de fracaso. Cuando la ven, las personas dicen: «Buenos días, señor Urraca. ¿Cómo está su señora esposa hoy?». Muchos creen que estas palabras las alejan de los fracasos. Una urraca elige una pareja para toda la vida, así que si ves una sin pareja, significa que está muy sola. Mencionar a su pareja puede entristecer al ave, por lo que no te jugará malas pasadas. El miedo asociado al número 13 está tan extendido en todo el mundo que incluso tiene nombre propio: triskaidekafobia.
En el mundo moderno, la gente teme este número debido a la cultura pop. Películas, libros y programas de televisión dicen que está asociado con el mal, los problemas y los peligros. Sin embargo, ninguna estadística puede demostrar que el 13 sea un número que atrae la mala suerte. No se han producido accidentes relacionados con él. Las personas nacidas el día 13 se sienten muy bien y no tienen problemas de salud. Pero, ¿de dónde viene este miedo? Los orígenes de la triskaidekafobia nos remiten a la mitología escandinava. Hay una leyenda sobre el Valhalla en la que 12 invitados fueron convocados a un gran banquete en Asgard. Odín, Thor y otros personajes famosos. Pero entonces Loki irrumpió en la sala sin invitación y se convirtió en el 13º invitado que arruinó la fiesta. Así, el 13 se convirtió en un número que puede arruinarte la vida. ¿Por qué encontrar un trébol de 4 hojas se considera un presagio de buena suerte? La probabilidad de hallar esta planta es de 1 entre 10.000 y hay que tener suerte para encontrarla. Pero más allá de eso, el trébol de 4 hojas tiene una interesante leyenda sobre su origen. Se dice que Eva tomó un trébol de 4 hojas para recordar el jardín del Edén cuando fue expulsada del paraíso. Así, la planta se ha convertido en símbolo de prosperidad, buena suerte y felicidad. Como marinero experimentado y primer hombre en navegar sin escalas por su cuenta alrededor de Norteamérica y Sudamérica, Matt Rutherford ha visto muchas cosas durante sus travesías, pero sin duda se destaca lo que presenció en 2013 mientras navegaba por las aguas del Atlántico con su colega. A unos 1.300 kilómetros de la costa de las Bermudas, no muy lejos del famoso Triángulo de las Bermudas, observaron un barco que parecía moverse solo. Las velas no estaban izadas y el motor no funcionaba. Los marineros decidieron comprobar si había alguien que necesitara ayuda a bordo, así que se acercaron al misterioso barco. Una vez allí, se dieron cuenta de que no había ni un alma viva a bordo. Rutherford empezó a grabar para documentar su descubrimiento. El barco parecía tan abandonado que esperaban encontrar cosas terroríficas en su interior, pero eso no detuvo a Rutherford en su búsqueda. La nave, que resultó llamarse Wolfhound, parecía lujosa y probablemente costaba cientos de miles de dólares. Era bastante extraño encontrarla flotando sola en medio del océano. Parecía que quien la había abandonado se había ido con prisa. Había ropa y otros efectos personales en la cabina principal. Algunas partes del techo se habían caído y algunos cajones se habían abierto. Los valientes marineros decidieron remolcar el barco fantasma de vuelta a las Bermudas. No fue fácil, porque el Wolfhound era más grande y pesado que su barco. Luego de varios días en el mar, la tripulación se estaba quedando sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba por allí que se detuviera para echarles gasolina. Siguieron tirando del Wolfhound hasta que el cabo de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podían quedar varados en el Triángulo de las Bermudas, así que tuvieron que abandonar el barco. Lo que realmente ocurrió y cómo terminó el Wolfhound en medio del océano seguirá siendo un misterio. Se rumorea que pertenecía a un miembro del Royal Irish Yacht Club. El barco realizaba su primer viaje de Connecticut a las Bermudas y luego a Antigua. Se vio envuelto en una terrible tormenta a unos 650 kilómetros de Delaware. Los vientos eran tan fuertes que el yate volcó 2 veces. Un carguero griego rescató a la tripulación. Abandonaron el barco con una baliza de emergencia encendida. Los tripulantes rescatados afirmaron que vieron que la nave se hundía, lo que no hace sino añadir más preguntas a la historia. ¿Cómo volvió a la superficie? ¿Tiene algo que ver el Triángulo de las Bermudas? El propio Cristóbal Colón informó acerca de la extraña actividad de la brújula en esta misteriosa zona cuando se dirigía al Nuevo Mundo. A pesar de las historias de más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos en la zona, sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este dato resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Podría tener sentido, porque cuanto más transitada es la zona, más accidentes ocurren. Pero claro, no es el número de desapariciones lo que hace que el lugar sea tan misterioso, sino la falta de explicaciones y los restos perdidos para siempre.
El primer barco confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue el USS Pickering. En 1800 zarpó de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El buque navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de ellos. La explicación más aceptada es que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nadie encontró restos del naufragio, nunca lo sabremos con certeza. El mayor buque que ha desaparecido en esta misteriosa zona fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops zarpó de Barbados rumbo a su hogar, en Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y se desvaneció en el aire, o más bien en el agua. El Cyclops nunca envió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación y sin dejar rastros. El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del mundo donde desaparecen barcos o resurgen misteriosamente. Una de las historias más famosas de buques fantasmas es la del SS Viking. Este gran vapor de carga fue construido en Suecia. El 1 de octubre de 1931 quedó atrapado en el hielo. La tripulación decidió esperar y consiguió librarse al cabo de un par de días, solo para volver a quedar atrapada en menos de una semana. Esta vez no lograron salir. Un equipo de rescate acudió por aire para salvar a 22 de los miembros de la tripulación. Otros 15 se quedaron en un refugio de madera que construyeron no muy lejos del barco. Su plan era esperar a que pasara el invierno y volver a bordo. A finales de noviembre, una fuerte ventisca azotaba la zona. Cuando terminó, el Viking parecía haber desaparecido con la tormenta. El capitán consideró que debía haberse roto y hundido, pero unos días después un cazador les informó que había visto el barco a unos 70 kilómetros de su campamento. La tripulación consiguió encontrarlo y se llevó la carga más valiosa de su bodega. Temían que el Viking no sobreviviera a aquel duro invierno, pero al final lo consiguió. Una vez desaparecido el hielo, se alejó flotando y terminó a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Mucha gente dijo haber visto el barco fantasma en alta mar. Algunos incluso intentaron abordarlo para salvarlo, pero el tiempo no lo permitió. La última vez que alguien vio el SS Viking fue en 1969, 38 años después de que su tripulación lo abandonara. Todavía podría estar a la deriva en algún lugar del océano. La historia del MV Joyita ocurrió en el Pacífico Sur. Originalmente era un yate de lujo de madera. Tras prestar servicio durante 20 años a varios propietarios, se convirtió en un buque mercante. En 1955 emprendió un viaje comercial que debía durar unos 2 días. Cuando no llegó a su destino a tiempo, nadie se preocupó al principio, ya que en aguas abiertas puede haber contratiempos. Pero un día más tarde, sin señales de socorro del Joyita, era evidente que algo grave le ocurría. Había 25 personas a bordo y sus familias querían encontrarlas. Un equipo de búsqueda y rescate trabajó duro durante 6 días, buscando el barco o al menos sus restos en un área de casi 260.000 kilómetros cuadrados. Es decir, 1,5 veces más grande que Florida. Lamentablemente la misión tuvo que regresar sin ningún resultado. Parecía que el Joyita había desaparecido sin dejar rastros. Un mes más tarde, otro buque mercante avistó al Joyita a la deriva en el océano, a kilómetros y kilómetros de su ruta original, y ninguno de los tripulantes o pasajeros estaban a bordo. La carga también había desaparecido. Los botes salvavidas tampoco estaban, así que la gente debió escapar del barco con la esperanza de salvarse. Resultó que la tripulación había estado intentando conseguir ayuda mientras sintonizaban la radio en el canal internacional de socorro, pero un cable dañado no les permitió enviar la señal a más de 3 kilómetros. Aparentemente, cuando abandonaban el barco, la tripulación se llevó el diario de viaje y aún no sabemos qué le pasó exactamente al Joyita. Los familiares de quienes iban a bordo siguen buscando respuestas. Un profesor afirma que debió ser una tubería corroída la que goteó e inundó el barco, pero lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza.
En el Océano Pacífico, cerca de Japón, hay una zona apodada el Mar del Diablo. Se cree que es uno de los 12 vórtices viles que rodean la Tierra. Algunas personas afirman que en los vórtices viles ocurren cosas extrañas porque la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta es más fuerte allí que en cualquier otro lugar. El barco más famoso que desapareció en la zona fue un patrullero pesquero, el Kaiyo Maru número 5. En 1952, el buque se dirigió allí para investigar las naves que habían desaparecido anteriormente y se desvaneció junto con 31 tripulantes. Los científicos no creen que se trate de una desaparición misteriosa, culpan a la erupción de un volcán submarino de lo ocurrido.